Bienvenidos al podcast del Estogonazo, con Iván de la Cruz, Daniel de la Morena y Andrés Barquilla. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa del Estogonazo. Hoy es lunes 19 de mayo, estamos tristes y llorando todos en casa porque San Isidro y no tenemos toros que nos alimenten el alma. Ya lo decía Dani y Andrés la semana pasada, aquí tiene que haber toros todos los días y creo que les voy a dar la razón. Así que bueno, ya ha pasado la primera semana completa de San Isidro, ahora la desgranaremos. Ha pasado muchas cosas, aunque uno de nuestros contertulios dice que no. Bueno, a ver si adivináis quién. Y sin más dilación, Daniel de la Morena, buenas noches. Muy buenas noches, Iván. Semana completa, entre comillas, porque como bien has dicho, nos han quitado el lunes y bueno, nos hicimos un apaño para el sábado poder ver una corrida de toros en vez de la de rejones. Así que sí, más o menos lo vamos apañando. El lunes grabamos podcast y el sábado nos fuimos a la Channel. Por lo tanto, pues semana completa. Más o menos. De toros, por lo menos. Bueno, ¿han pasado cosas, Daniel? Lo que tenía que pasar. Vale, o sea que no. Andrés Barquilla, buenas noches. Buenas noches, Iván. ¿Qué te parece? Yo creo que sí han pasado cosas. ¿Ves? Si al final tú y yo nos vamos a llegar a entender. Aunque sean medio buenas o medio malas, pero han pasado cosas. Sí. Bueno, o sea que Dani está en un plan... Está en plan taurino, no sé. Estamos cambiando las tornas. Esto no puede ser, Dani. Después y todos los días para allá. ¿Qué más le vais a pasar? Bueno, chicos, empezamos a desgranar poco a poco la semana. Vamos a empezar por, yo creo, una de las tardes más entretenidas, la novillada del martes. Una novillada de Alcurrucén, si no me equivoco, ¿verdad? Exacto, de Alcurrucén. Correcto. Exacto. Que la terna era Sergio Sánchez, Aarón Palacio y Javier Zulueta. El premio gordo, bueno, medio gordo se le llevó Aarón Palacio, gracias a su mano izquierda. Y bueno, Alcurrucén, pues está claro por qué ha vuelto a torear de novilladas, al menos hacia mí, y coste que es una ganadería que me gusta mucho, pero creo que está claro por qué ha lidiado una novillada. Y lo que decía, quizás una de las tardes, quizás la novillada entera más esperada, y para mí no decepcionó. No sé cómo lo veis vosotros. Andrés, dale, si quieres. dale. Bueno, Bueno. Dale, Andrés, por favor. Aarón Palacio, como has dicho, Iván, creo que fue lo mejor de la tarde. Y del resto un poco que destacar. Creo que Alcurrucén ya lleva un tiempo sin estar, pero yo la sigo esperando. Creo que a mí me ha dado grandes ratos Alcurrucén y creo que es importante para el encaste, pero tiene un problema, evidentemente. Y seguramente el problema no sea ahora, sea herencia de tantos años buscando la nobleza esa fantástica, pues de aquellos polvos estos lodos, ¿no? Creo que tiene un toro muy descastado, un toro donde en el momento en que le exigen y le aprietan, pues demuestra que no quiere pelea. Poco más que destacar de la tarde, sinceramente.
no me pareció que haya un nivel de novilleros tan importante como el que veníamos los años pasados. Creo que vamos a echar de menos la pelea de gallos. Sí, Pero yo creo ¿qué que pelea de gallos hemos tenido? Cosa que Hombre, hemos pues yo he hablado. vivido pelea de gallos, tío. Chicharro, Jarocho, ahí ha habido tema. O sea, quiero decir, no sé, es que lo vi muy soso el otro día, Dani. Pero hemos tenido a distancia, a lo mejor te puedo comprar que hayamos tenido pelea de gallos, pero a distancia. Porque al final no se ha competido, no se ha encontrado prácticamente en carteles, hemos tenido una Hmm. pelea ficticia. Eso es algo que Sí, ya está olvidado. Quiero decirte, y el otro día, por ejemplo, lo hablábamos en el tendido. Hmm. Joder, qué bonito hubiese sido un Jarocho, Chicharro y un maestro para confirmarle, no sé. Cosas mías que se nos ocurrían en el tendido mientras veíamos la tarde de Chicharro. Ujú. hombre, esa tarde, por ejemplo, en San Isidro hubiera sido buena porque te aseguras 3 cuartos de plaza. Pero esa tarde la sacas de una feria de San Isidro. Pero es que eran dos toreros que se habían ganado como novilleros ir a San Isidro. Yo Sí. eso no te lo niego, yo eso no te lo niego. Pero el cartel ese sí es un cartel soñado para los aficionados. Hombre, pues sí, no hubiera estado mal un Daniel Luque dando la confirmación a Jarocho y a Chicharro. Sí, claro, nos ha jorobado y lo firmo yo ahora mismo. Pero Yo habría puesto un torero más de Madrid, pero vamos, sí. bueno, por poner una figura y meto a Daniel Luque dentro de las figuras, ¿vale? Yo qué sé, pues podías haber metido, yo qué sé. Morante, Ah, que no tiene problemas para cartelarse con exacto, los chavales. exacto. Pues mira, pues tanto que critica la gente, pues quizás es uno de los toreros, de los pocos toreros que le da lo mismo a cartelarse con uno que con otro. Al revés, él siempre lo dice, que si puede ayudar, pues mejor. Pero bueno, no ese es el tema. Sí, yo estoy de acuerdo con Andrés, está un poco descafeinado, por mucho que quieran vendernos un escalafón novilleril apasionante, creo que es un escalafón bastante descafeinado. Tenemos un Zulueta que está en la sopa, el buen hombre, preparando más la alternativa en San Miguel que otra cosa. Joder, pues le queda todo Eh, el verano, se nos va a hacer largo. ¿Y cuántas novillas lleva ya? Pues eso. Y Aarón Palacio sí parece que es quizás uno de los pocos que entusiasma, ¿no? Ayer también cortó una oreja en Sevilla. No, miento, dos. Y, y para de contar. Y para de El contar. Mene, Bueno, el Mene habrá que verle mañana. exacto. Habrá que verle mañana. Con un Sí, es que al final el novillo. problema de esto es lo que siempre hablamos, que luego viene Madrid. Y Madrid es la que da y la que quita y veremos en qué posición sale cada uno de este maratón, ¿sabes? Que aquí es Hmm. donde hay que hablar y donde hay que poner los puntos sobre las íes. ¿Sabéis? El otro día viendo a Aarón Palacio, con la izquierda, me ¿Te recordó recordás que muchísimo. Tomás? Ah, Me recordó mucho a la faena de Jarocho. Y no a te lo. la y me dejó ahí también a la de Chicharro. Una faena de poder, de mucho poder, eh, muy en novillero. No te lo compro. Yo tampoco. Pero Bueno, bueno, que a cada uno le puede parecer, si ya ha visto lo visto, no seré yo quien quite. a No, ver, es que al final tampoco creo que podamos compararlo, ¿no? no Porque es, no es comparación, es eh, que al final, yo a lo que voy, a lo que quiero llegar es que al final ese tipo de faena, ese tipo de toreo, al final es el que sigue llegando a Madrid. Es el que llega al tendido, el que hace que la gente se emocione. Luego pero podemos entrar más en más justo, menos justo, más tal, más cual. Mira, como todo, discutible todo. Pero al final es lo que llega. Pero es que, Iván, eso lo hemos hablado muchas veces nosotros aquí, que es que al final mm,
es el que llega, por supuesto, pero es que al final es que es el que vale. Es que toreos se pueden interpretar de muchas formas. Puedes en cierto momento querer pasártelo por detrás, hacer no sé qué, no sé cuántos. Pero cuando hay que torear, la forma de expresar el toreo y de hacer el toreo es una. Y los cánones son unos y hay que plasmarlo donde hay que plasmarlo y en el momento que hay que plasmarlo. Y es en una feria de San Isidro, en Madrid, delante de 20.000 personas que están yendo tarde tras tarde y hacerlo como hay que hacerlo. Totalmente. El torero caro es el mismo hoy que hace 90 años. Habrá evolucionado y será tal, pero el torero de billetes es el torero de billetes y no hay más. Y por mucho que nos quieran hacer ver y tal, el torero caro es el torero caro. Y sigue, y es que sigue emocionando porque es que al final da igual el concepto que tengas y esto es así y a mí me lo querrán vender y me lo querrán meter por donde quieran, pero cuando llega un tío y se pone de verdad y se pone a torear, se acaba el resto de cosas. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. No te quito ni una coma. Y sobre todo porque yo creo que es algo que pone a todo el mundo de acuerdo. Exacto. El más aficionado lo ve, pero el que está allí de paseo o por casualidad es muy fácil verlo también. Quiero decirte, es que se para el tiempo, es que se siente la emoción, es que la plaza contagia, se junta una serie de factores ahí que se respira un aire diferente en Madrid, ¿sabes? Sí. Bueno, dejamos la novillada, que nos hemos enrollado un poquito, y vamos con una que creo que vamos a terminar ligeros. Reparto de orejas para los 3 jinetes: Ruiz Fernández, Diego Ventura y Lea Vicens, con toros de Capea. Muy bonitos esas cosas, ¿no? Pero no la he visto. Vaya. Pero creo que estaban afeitados los toros. Por lo que sea. Perfecto. Pues eso. Después, pues vamos a irnos a la confirmación de... Vete a la primera. No. Te he dado la opción de dirigir el programa. No la has querido, ahora te aguantas mejor. Y me aguantas a mí. Nos vamos a la confirmación de alternativa de Alejandro Chicharro. Pacureña, saludos y silencio. David Galván, silencio. Y nuestro apreciado Alejandro Chicharro, silencio, el día de su confirmación. ¿Puedo empezar yo, por favor? Toros de José Enrique Fraile de Valdefresno. Dale. Yo no me bajo del barco de José Enrique, ¿eh? No, lo prometo, que lo sufrí, me enfadé, me quedé muy triste, pero sigo pensando que es el último reducto de bravura que puede quedar en lo de Atanasio. Pues entonces, sí, ya lo sé, pero confío en que fue una mala tarde y que es una ganadería a confiar. Y a partir de ahí, pues bueno, vivimos una mansada de categoría en la que luego, pues, llegamos, yo creo, en el post de la corrida, llegamos a la conclusión de que tampoco se la había lidiado a lo mejor en los terrenos que se la tenía que lidiar, o por lo menos no se enseñó en esos terrenos, a la que se la podían haber hecho también las cosas diferentes en líneas generales, pero que siendo realistas tampoco dio sensación de tener absolutamente nada. ¿Te acuerdas? Porque creo que estabas. Una corrida de José Enrique Fraile de Valdefresno en Moarzarzal de la Copa Chenel. Eso es, que la mató Juan de Castilla. Eso es. ¿Dónde la mató? Sí, claro, por donde hay que matar esas corridas. Pues eso. Se mató en Chiqueros y Juan de Castilla bordó el toreo y salió por la puerta grande. Pues si a la del otro día la hubieran lidiado en el sitio donde los toros pedían, eso no quita que sean mansos, bravos o lo que,
no digo que hubieran triunfado, porque creo que no había animal para triunfar, pero a lo mejor se había visto otras cosas. Creo que Alejandro en su primero creo que se equivoca. Creo que debería de haberlo lidiado donde lo mató. Que al final el animal fue donde quiso. Y tenía que haberlo lidiado en el 4 o 5, al igual que Ureña y al igual que Galván, ¿eh? O sea, y pienso lo mismo con los otros toreros, ¿no? No es darle a Chicharro a lo mejor Chicharro es el que menos culpa tiene o el que menos menos culpa tiene de a lo mejor no haberlo lidiado en su sitio correspondiente, bajo mi punto de vista, ¿eh? Completamente de acuerdo con eso que acabas de decir. O sea, las cosas como son. Después creo que Paco Ureña, pues si lo seguís esperando, pues me parece bien que le sigáis esperando. Espero que llevéis una buena almohadilla. Y David Galván, pues la gaseosa, ¿no? Yo ahora cuando me dejéis hablo, pero... Pues habla. A mí es que me parece una mansada infumable. Soy defensor del encaste Atanasio, pero Atanasio Lisardo, por cierto, porque de Atanasio no hay nada ya, por mucho que quieran vender y mierdas varias, yo ya voy a ser muy claro, porque es que me aburro de los cuentacuentos también. Ahora también van a ser como los de Peñajara, que van a limpiar la sangre estos también, que han descubierto la ganadería, así lo digo porque, bueno, creo que no. Y luego, lo que no sé, Dani les espera mucho, yo no les espero, creo que para mí, lo que vivimos el 15 de agosto del año pasado, pues seguramente fuese el espejismo, y esto es la cruda realidad de cómo está esto, de cómo está el encaste, que lleva años y años y años sin salirle un toro en condiciones. Hostia, pero Andrés, hemos visto... He visto grandiosas faenas con Atanasios. Grandiosas. No toros bravos, vale, por supuesto, eso estoy de acuerdo. Vale. Pero yo de verdad que lo de José Enrique, tío, no sé, me decía otra cosa. Lo de José Enrique, pero Dani, separar esto de José Enrique de lo de que era Valdefresno, a mí me parece también una pantomima, porque es que llevan las vacas herradas los mismos hierros, las dos. Y 3 días, además, efectivamente. Entonces, esto es el Valdefresno de toda la vida. Por mucho que ahora, pues no sé si se habrán enfadado entre los hermanos o qué, y no se habla, me da igual. Pero esto es lo mismo de momento, hasta dentro de 10 o 15 años, que allí empieza a salir el fruto de lo que están pariendo y lo que están seleccionando ahora. A ver si para unas cosas hacen falta un montón de años y para otras no. Cómo hayan dividido tampoco lo sé. Y a mí la sensación que me ha dado durante este tiempo es esa. Y vaya, que yo creo que hemos visto cierta diferencia de comportamiento. Y lo hemos visto y lo hemos pasado de una vez. Seguramente, pero que bueno, además de lo que voy, que me pareció una mansada infame, que creo que tienen que hacer una introspección importante, porque sinceramente creo que esta ganadería no está para ir a Madrid a día de hoy. Después de lo que vimos el otro día. Y no es ser justo. Y la siguiente de la que vamos a hablar. Perfecto. Ahora sí les voy a decir, tengo para todos. Sí, me parece que no está para ir a Madrid. Ahora, hablando de los toreros, pues creo, en el caso de Paco Ureña, no creo que tuviese un toro de 2 orejas, como he escuchado a algunos hablar, porque es que parecía que había sido el toro del año. Pero es que esto lo he escuchado, Iván, al salir de la No. Un toro de 2 orejas se la de Ureña. Para mí no. Y rabo y indulto, no te jode. Perdón, no te joroba. Creo que tuvo el mejor toro de la tarde, pero también creo que el forzarse tanto, seguramente, el intentar abandonarse tanto con un toro que para mí no era de abandonarse, le pasó factura. Y creo que ni para él fue bueno, ni para el toro fue bueno, ni para los que estábamos allí viéndolo, ni en casa fuese bueno. Eso pasa por intentar torear todos los toros de la misma forma. Claro, pues a eso me refiero. Creo que hay Ureña. Y luego, creo que el otro no le entendió. Y creo que es un problema que un torero contrastado, además,
con lo duro y más duro de la cabaña brava española durante tantos y tantos años, sean capaces de ver en Madrid esto. David Galván, como de quien nada esperas, nada hayas, pues a mí me pasa eso con él. No espero nada de él. Me parece un torero de 1 o 2 faenas al año. Lo que pasa que para eso ya tengo a Morante, que me gusta más. Y de Chicharro, creo que, bueno, se le puede echar poco en cara. Seguramente hay una cosa importante y es, y cuando pasan estas cosas, yo, por lo menos, eh, doy más importancia todavía, si cabe, a la importancia de la cuadrilla que uno lleve. Y es cómo Fernando Sánchez, y se me ha ido el apellido de García. Iván García, efectivamente, para mí le mostraron el camino en los 2 toros. Fíjate, no te diría en el primero y en el segundo, le mostraron el camino en los 2 toros. Y no es por ser injusto ni criticón, pero Fernando Sánchez y Iván García se fueron al burladero del 2, sí, del 1 al 2, y allí, con el sexto toro, y Fernando Sánchez puso los pares en el burladero del 5 en el primer toro. Y creo que eso, más allá, hacia él no se da cuenta, tiene que haber alguien que le ayude y le diga, Alejandro, vete allí, que allí es el toro, ¿no? Para mí se le puede echar en cara mucho más a Paco Ureña, efectivamente, porque es un torero contrastado, pero creo que Chicharro tiene que estar en esto también, porque ya han matado de toros. Entonces, Andrés, perdona que te corte, pero se nos ha colado un espontáneo, tío. Bueno, a ver cómo torea. Yo le conozco si no, y no torea mal, pero a ver, señor Costales, buenas noches. Tengan ustedes. Conocido como Chema. ¿Qué tal, Chemita? Qué contento estoy ahora Buenas mismo. noches. ¿Qué ha dicho el otro? Estoy súper contento ahora mismo. Sí, porque la cera como siempre, bueno. He entrado yo en primero. Buenas noches tengan ustedes. ¿Cómo estáis? Buenas noches. Estábamos, hemos desgranado la novillada. Te aguanta, ya no opinas de ella. Hemos dicho que el sábado hubo una corrida de rejones. No la vistes, lógicamente. Y estábamos hablando de la corrida de la José confirmación Enrique de alternativa de Alejandro Chicharro con los toros favoritos de Dani, lo de José Enrique de Valdefresno. Y eso, ¿cómo vistes tú esa corrida? ¿Cómo vistes a Chicharro, a Ureña y a Galván? Pues sí, la verdad es que para mí fue una corrida difícil de digerir, Difícil de digerir porque, no sé, yo iba con muchas ganas de ver, la verdad es que para mí me parecía un cartel que sin ser estrella, me parecía un cartel bastante o muy apetecible para aficionado. Y sí que es verdad que a mí me decepcionaron tanto unos como casi otros, ¿no? Es una tarde que no se cuajó por muchos motivos, ¿no? Donde hubo toros, yo creo que para mí algún toro fue interesante. Vamos a ver, una corrida mansa en términos generales, pero también hubo algún punto potable que se podía haber hecho más, ¿no? Cuando he entrado, he oído, creo que Andrés, a decir que Paco Ureña podía haber estado mejor, pues sí, la verdad. Creo que es una sensación de que las 2 tardes de Ureña pues han sido un poco así, ¿no? Livianas y pasadas por alto. Y también creo que a Chicharro se le trató como figura, no siendo figura, ¿no? En esto hay que estar y hay que permanecer. Y no se le puede echar a un chaval una losa encima que no tiene todavía por qué tenerla, ¿no? Y Galván es la verdad es que para mí es un torazo, pero no tuvo ninguna opción con ninguno de esos 2 toros. O sea, yo creo que fue un querer y no poder entre toda la tarde. Totalmente de acuerdo. Creo que más o menos hemos dicho los tres lo mismo.
y eso. Pues vamos a la siguiente. Y no es la que tú esperas, Andrés. Yo te explico un poco, Chema. Aquí, como yo soy el que organiza el podcast hoy, llevo el orden de las corridas como yo quiero. Entonces voy a llevar un poco la contraria hoy, Andrés, y vamos a hablar ahora de la de ayer, de la oreja de Uceda Leal en la corrida de la quinta, con Uceda Leal, Daniel Luque y Emilio Justo. ¿Quién quiere abrir el melón? Chema, que ha llegado el último. Pues a la Chema. Joder, es una responsabilidad que muchas veces no quiero tener. Pues te toca. Me parece una corrida súper bien presentada para Madrid. En principio me parece una lámina espectacular. Es que eso trata de que el que está ahí difícilmente la digiere, ¿no? Porque sí que es verdad que yo creo que la ganadería está en un buen momento, ¿no? Pero ayer fue también un querer y no poder, ¿no? Es como la gaseosa. Te vas con las expectativas y cuando tú crees que sí que hay material, empieza y se diluye, ¿no? Hay como un gas que se va. Y bueno, la oreja cereal, pues yo creo que es de cariño, ¿no? Creo que para mí es más de paisano de Madrid, ¿no? Que de lo que realmente fue meritoria la faena. Entre muchas circunstancias, ¿no? Creo que Daniel Luque se trata como un toro de Sevilla ya, sinceramente. Creo que no se le tiene en cuenta. Y a mí lo justo, pues venía a cortar 3 orejas una corrida en Núñez y en Valladolid. Y también yo creo que no sé si se acopló, no estuvo bien o no terminé de confiar con los 2 toros. No, a mí no me disgustaron. Sí que es verdad que puedo repetir que es como todo, ¿no? Creo que ya el último tercio llegaron bastante diluidos, pero yo creo que hay que tener más comprensión a la plaza y yo creo que otro trato se le podría haber dado a otras personas para que pudieran haber estado mejor. Sí que es verdad que es una plaza muy exigente, se está volviendo cada día más exigente, pero yo creo que puede ser que lleguemos a un momento que esto sea insoportable de estar en la plaza. Daniel Dishit. El gusto que atesora Uceda Leal es innegable, pero algún día habrá que exigirle redondear una faena, y más con un toro como este. Ala, ahora lo defiendes. No, yo creo pues un poco lo que decía Chema, que al final quizá le tocó el toro de más opciones de la corrida, sin ser un gran toro, pero sí con esa embestida muy mexicana que tanto le sirve a toreros con el gusto de Uceda, pero es que daba la sensación de que no son capaces o de que no era capaz de rematar ya no una faena, sino una sola tanda. O sea, está muy bien pegar muletazos con el gusto que los pega, que luego veamos el día de hoy 12 o 13 vídeos en las redes sociales, pero yo creo que hay que exigir algo más, o sea, que con esos años de alternativa y ese saber estar que tiene, tendrá que llegar el momento en que se diga, oye, señor, que no vale con venir aquí y cortar una oreja todos los días para volver, que hay que romper esto, que es que está usted gozando de unas oportunidades que le gustarían a otros tantos toreros y no termina de rematarlo. Yo lo digo un poco por esa línea, ¿no? Y luego, pues bueno, coincido en gran parte en lo que dijo Chema. Quizá sacaría de esa ecuación al primer toro de Daniel Luque, que sí que lo vi un toro exigente, un toro con mucho peligro. Tenía algo más que teclas, ese toro. Sí, con el que no era fácil estar. Luque para mí tampoco estuvo bien, no se hizo con él, no le pudo, digamos, ¿no? Ya que por lo menos que el toro no quede por encima de ti, cuando no tiene oportunidades, que el toro no quede por encima de ti. Y luego el resto de la corrida, pues eso, algún toro se escapó allí con alguna embestida despacito y alguna cosilla se fue, o sea, se dio, pero es que no salvaría nada, la verdad que no salvaría nada porque el ambiente fue hostil, como dice Chema, pero es que también, no sé, o sea, no creo que hubiese ningún toro, exceptuando ese de Luque, que quisiese comerse a nadie,
y tampoco vi una colocación de tener hambre en Madrid, ¿sabes? Y luego hay que tener en cuenta que eran 3 toreros bastante consentidos, ¿eh? O sea que a Rosco le faltó bajar y darle un empujoncito a Daniel Luque para ayudarle, que nada más que le hacía que gritar, venga Daniel, y luego pues a Emilio de Justo y a Ciudad Leal ya sabemos el trato que tienen en Madrid. Y aún así la tarde se les vino encima. Lo de venga Daniel no te lo decía a ti. ¿A ti te animabas o qué? No. Déjate. Y yo tengo recalcar también, perdón Andrés, y termino. Dale. Lo que ha dicho Chema, a mí me pareció Correón de Toros de Santa Coloma. También he visto que para algunos había sido indecente y me sorprende bastante. Quizás sí que habría sacado al sexto de la corrida y más viendo luego el sobrero que había guardado, que me parecía que iba un poco más en la línea del resto, pero bueno, imagino que también las cosas de los ganaderos influyen a la hora de elegir a uno u a otro. Yo, coincidiendo bastante con lo que habéis dicho, diría también que es que el refranero español es muy sabio y es: la que no está acostumbrada a bragas, las costuras la hacen llagas. Porque estamos tan acostumbrados a ver faenas de 40 y 50 muletazos que al final al toro que te exige seguramente que le hagas una faena en 20 muletazos como exigían estos, porque llegaban a la muleta muy desgastados, porque también se les hicieron las cosas muy mal en las lidias de forma general, menos un toro que fue lidiado fantásticamente, si no me equivoco, por el niño Aravaca. Y creo que se les hicieron las cosas bastante mal. Ellos aprendían a ponerse mucho por delante, no se terminaban de dar los capotazos abiertos del todo. Entonces, al final todo esto va mermando al toro y en el encaste, monoencaste, no se nota tanto. En el encaste Domecq, vamos a decir, no aprenden tanto y sin embargo en un Santa Coloma aprenden muchísimo. Y creo, y sigo añorando faenas que yo he visto en vídeo, por desgracia, y que no las he vivido, de 25 muletazos y poner a Madrid boca abajo. Lo que pasa que para eso te tienes que poner a torear desde el principio y entender bien el toro. Y para mí es una de las sensaciones que me hizo ayer que la tarde fuese aburrida, por lo menos para mí, como telespectador. Pero ¿sabes porque es que no por qué? termina de pasar nada, Iván, porque estamos siempre esperando la siguiente tanda para ver si en esta tanda saca un trincherazo por abajo y no sé qué. Y hoy lo vemos en un vídeo en Instagram y decimos, hostia, ¿cómo estuvo este tío? Pero es que es mentira. Claro, es que ese es el problema, que hoy en día se sacan trozos de 30 segundos y en 30 segundos lo mismo, si me pongo yo delante, lo mismo lo borro. 2 orejas a Juan Mora en Madrid con 20 muletazos. He visto Julito Aparicio cortando 2 orejas en Madrid con 25 muletazos y poner la plaza patas arriba. Y Antoñete faenas de 25 muletazos y poner Madrid patas arriba. Entonces, quiero decir, ¿por qué tenemos que buscar que el toro que tenga 50 muletazos como si le dan 100? Pues oiga, señor presidente, quita hasta los avisos. Si estamos allí rotos con 100 muletazos, da igual. No le hables a Chema de avisos, no le hables a Chema de avisos, no le hables a Chema de avisos. No, pero ¿sabes por dónde voy? Pero los toros de ayer no tenían 50 muletazos, es que se estaba viendo. Pues además, Andrés, señor, hubo una cosa muy curiosa, que es que a gran parte de los toros se les comenzó sometiéndole bastante por bajo. Y acto seguido, una vez terminaba esa primera tanda, lo que se hacía era subir la manita y empezar a cuidarles. Exacto. Y en vez de someter, y lo dices tú, 20 por abajo y enseñar al toro de verdad, se empezaba a diluir aquello. Y ya está. ¿Sabéis qué es lo que yo pienso? La corrida de la quinta coincido prácticamente en todo, no coincido en todos. Fue una corrida extraordinariamente presentada para Madrid, los 7 toros. Quizás sí, el sexto podía bajar un puntito o medio punto, pero los 7 toros son toros de Madrid. ¿Cuál es el problema, entre comillas, que yo veo ayer a la corrida de la quinta? Que es una corrida que nadie esperaba. Me explico.
Últimamente se torean los toros de la Quinta. ¿Y qué estamos diciendo de continuo con los toros de la Quinta de este encaste? Que ya los han dulcificado, que ya aburren, que se torea como el mono encaste, que si las figuras, que si no sé qué. ¿Qué pasó ayer? Que no salieron los toros que nos llevan enseñando la familia Conradi 2-3 años atrás. Yo creo que salieron los toros que llevan esa sangre. Y primero, el aficionado no los sabe entender, y mucho menos los matadores. Y no será porque Daniel Luque no ha matado toros de la Quinta y ha triunfado con ellos, pero a lo mejor no se ha encontrado con el toro de la Quinta de hace 4 o 5 años. O Emilio Justo. Yo quiero decir dos cosas. Una Andrés y otra Dani. Yo creo que el hambre que decía Dani, escucha, yo creo que se presupone cuando Emilio de Justo se pone de rodillas en el tercio, que se equivocó. Puedo repetir, yo creo que se equivocó porque no es un toro para ponerse de rodillas en un inicio de faena. ¿Vale? Pero para mí es un inicio con intenciones, ¿vale? De que no vienes a tocarte aquí el papo y estás ahí. Y con otra Andrés, me pareció muy bien Irene la Vaca, que por si no muy bien, pero la lidia que hizo Morenito Arles en el sexto, un espectáculo. Efectivamente, no, tienes toda la razón. Fue Morenito Arles. Tienes toda la razón. Qué manera más peculiar tiene ese hombre de correr. Sí, pero por eso, qué gracia me hace. Emilio Justo le enseñó a embestir tanto al toro en banderillas que Emilio Justo decía, este tío es un carretón, este toro. Porque es que le dio unos capotazos largos, llevado, viene. Es que a mí me parece un pedazo de lidia espectacular. Entonces, y las intenciones, sí que es verdad que, es que coincido con vosotros, que a lo mejor no es el toro que se espera de la Quinta, y sobre todo después de las corridas que ha tenido en Castellón y en Valencia, pues todo el mundo pensaba, va, y bueno, ya lo matan las figuras. Es que este toro, es que este toro es lo que es. No podemos decir, pero el dulcificar se dulcifica de otro estilo, pero cuando viene un toro de este encaste con 578 kilos, 600 kilos que tiene, que está un poquito fuera de tipo, no vamos a ser sinceros, que no, sí. no es el peso ideal para un toro de la Quinta, porque fíjate en Valencia pesan 510, 490, un toro que se mueva y que tal. Claro, con 2 puyazos y 2 pedazos de puyazos, o 3 en el caso de alguno, cuando llega, como has dicho antes, como ha llegado a la muleta, está un poco gastado. Y esos 25 que tiene o son muy buenos o le puedes pegar 50 y no decir nada. ¿Qué es lo que ha pasado? Totalmente. ¿Qué es lo que pasó? Y lo que decía Dani es verdad. Cierto, tengo una preocupación grande, Iván. ¿Cuál? Hostia. Yo después ya, El proveedor de fundas, macho, debe estar fallando. Oye, porque claro que me iba a dar la razón Chema, tío. Estaba diciendo que tenía razón. Venga, Chema, termina la frase. Chema, díselo, por favor. Me he olvidado, ¿en qué, Dani? no sería verdad entonces, No, Andrés, esta no te la perdona, Dani. Ya, perdón, Dani. Te invito a comer. Pero que... No, estoy preocupado por el proveedor de fundas, porque se deben estar saliendo los pítones por arriba y deben estar escarbando otra vez los toros. A ver si las hace un poco más largas. Porque ya están como redondeadas, macho, las puntas. Redondeadas y el problema es que se sale el este pitón año, por encima de la funda. Y el problema que ya lo hablamos, las 3-4 primeras corridas que Dani desde arriba del todo, tacaño, gástate un poco más de dinero, no lo veía bien, pero se veía perfectamente que se partían los pitones, y no ha sido casualidad, porque durante estas semanas se han vuelto a partir pitones, las puntas. A mí me preocupa mucho lo de que escarben, porque se redondea y queda como feo. Lo digo para el proveedor de fundas, que las haga un poco más grandes. Nos quedan 2. Vuelta al ruedo de Fernando Adrián. Y un toro de vuelta al ruedo o no. José María Manzanares, palmas y silencio. Silencio, vuelta al ruedo para Fernando Adrián. Y el siempre esperado Pablo Aguado, silencio, 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 silencio. Toros de todo Dios, el puerto de San Lorenzo, la ventana del puerto y Victoriano del Río.
remiendo al puerto de San Lorenzo. Yo voy a ir al grano. O sea, es que creo que merece la pena. José María Manzanares, pues en su línea. Aguado, pues eso, en su línea. Fernando Adrián, para mí, podía haber redondeado bastante más la faena. Y Frenoso, si es toro de vuelta al ruedo, no lo mostraron para ser premiado con la vuelta al ruedo. Ahí lo dejo. Lo ha dejado muy bien. Pues para mí fue un toro bravo como un tejón. Sí, pero Para se mí vio en el caballo. merecedor de la vuelta al ruedo, ¿eh? Se vio en el caballo. Se vio en caballo, banderillas. si no le ponen... Es que Entonces no puedes premiarlo con la vuelta al ruedo. para mí demostró muchísimo, Iván. Me demostró una casta. Fue muy mal picado. Muy mal picado. Como ahí luego entraremos en otro pedazo de toro. Muy mal picado. Y luego sometido muchísimo, Sí. Y para mí Fernando Adrián se atacó con la espada, evidentemente. Pero para mí fue un pedazo toro impresionante. Y luego para Pablo Aguado voy a acuñar unas palabras que he dicho el Rosco ahora que se ha hecho Instagramer y me han gustado mucho, que es que no ha nacido la madre de la vaca que para, o sea, la abuela del toro que pueda torear este muchacho en Madrid. Es que es increíble, qué petardo de galán. Fuera, es que no tengo más que... Y luego me no tengo más indecente. que decir, dice. Joder, pues menos mal. Y luego me parece indecente porque el año que viene va a volver el puerto de San Lorenzo y la ventana, que esta ganadería que tendrá no sé cuántas 1000 madres tendrá, no sea capaz de presentar una corrida digna de Madrid. Porque luego, de los que presentó, el segundo de la ventana, no sé por qué pasaría, pues porque ya no habría más toros por ahí y tuvo que pasar. Pero sinceramente creo que no era un toro de Madrid, vamos. Pero el año que viene que lo vuelvan a traer. Venga, Daniel, dale tú. ¿Qué más decimos ahora? Escucha, es que lo único que se puede hacer es acuñar las palabras. Yo no, lo siento mucho, a lo mejor al que lo oiga pues le molestará. Es que de Manzanares no espero más. Yo prefiero ver 3 tardes de Alejandro Chicharro o cualquier otro chaval que está empezando, o Fonseca o cualquier otro, que a Manzanares, porque es que entre el ambiente hostil que hay con Manzanares y que él es lo que es y da lo que da, pues hasta ahí hemos llegado. Porque yo no recuerdo y no creo que recordaré otra. Aguado, es que suscribo las palabras de Rojo, no, por supuesto, pero sí de Andrés. Que, es que, y tú, silencio, 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 pero 4 llenos. Entonces, a lo mejor a la empresa no le importan tanto los silencios como los llenos de cartera de billetes. Pensarlo también esto, ¿vale? Y lo que Andrés es lo mismo, es que yo a mí el otro día me parecían toros que estaban agalgados y me parecían toros que no estaban para una presentación digna en Madrid. Una vacada como ha sido tan importante como que vuelvo a repetir que tiene dos hierros, tiene por San Lorenzo y la ventana del puerto, que tiene 300 o 400 hembras allí, que se haga incapaz de lidiar una corrida completa en las ventas, habrá que hacérselo mirar, pero no ya para este año, sino ya pues, los que la han intentado traer este año también, ¿no? Voy a repetir. Y tampoco es que hubo ningún sector que criticó eso, porque vosotros visteis a alguien que criticó el segundo o alguien que pitó el segundo. Nadie. Con el Fernando Adrián me parece que estuvo muy bien. A mí, un toro que me gusta. Andrés somete muchísimo al toro. Que no se le picó, también es verdad. Que no se hizo las cosas bien, también es verdad. Pero sí que es verdad que esa forma de arrancarse, esa humillación, esa chispa que tenía, no la ves normalmente. Sí que es verdad que eso dejó un crudo como se lo suele dejar Fernando Adrián, ¿vale? Pero sí que es verdad que tuvo esa pizquita. ¿Merecedor no de vuelta a ruedo? Es que esto es un mundo. Tú sabes dónde yo estoy.
El otro día diferimos de una vuelta al ruedo que yo di, que no entró tal. Es que esto, el que está ahí arriba... Luego no la explicas, que No. luego no hemos hablado de la Copa Chenel. Que vamos a hablar también de la Copa Chenel. Un poquito. Nada, sin meternos en jardines, ¿eh? No, pero quiero decir, que al final, lo que decimos, ¿no? Un toro se ha ganado. Es que si llega la muleta y la muleta se lo hace muy bien el matador, que porque no se lo haya hecho bien en los otros tercios, no creo que no sea merecedor de la vuelta al ruedo. Es más, si el matador ha sacado cosas que no ha tenido o que sus peones no han sabido ver, pues eso será el problema de los peones. Pero no puedes castigar al toro por no saberle entender en otros tercios de la lidia. Y a eso, Chema, perdona que te puntualice, y es que me preocupa una cosa, y es, si no se cortan orejas, ¿no se le puede dar la vuelta al ruedo al toro? Estaba esperando a ver si No, Iván claro. sacaba mi tuit al respecto. Porque Ostras, claro, ese creo que no lo he visto. Solo Espera, lo ha Dani, hecho que te lo busco. para dar caña a Uceda y ese no le ha sacado. No perdonas una, capullo. Espérate que lo voy a buscar. Claro, Vaya, pero... no me va a internet, tío. El señor Daniel de la Cruz está muy tiquismiquis hoy. Sí. Al final creo que iba en la línea en lo que ha dicho Chema. Yo he dado vueltas al ruedo a toros que no han cortado ni una oreja, ¿eh? Claro, pero a mí me preocupa que no se haga en Madrid, Chema. Porque es que, o sea, la vuelta al ruedo también hay que pedirla, quiero decir. Joder, el otro día, para mí, eso ya es subjetivo, ¿no? Pero tampoco hubo una petición de vuelta al ruedo para el toro, no sé. Seguramente porque la gente se quedó fría después de los pinchazos de Fernando Adrián, pero creo que el toro está por encima de eso. Se pidió. Dani @ucodela 16 de mayo. Dishit. Si le corta trofeo, se le da la vuelta. Seguimos confundiendo. Ahí queda. Es ese, ¿verdad, Daniel? Es un poeta, tío. Es un poeta este hombre. Es un poeta. Este es un premio, vamos, príncipe de Asturias año que viene. No, pero tienes razón, que cuando tú redondeas una faena es mucho más fácil dar una vuelta al ruedo. Incluso si no hubiera cortado una, con Fonseca el otro día, el toro para mí es de 2 orejas, el de Pedraza. 2 orejones. Pero le cortó una y parece que es menos que si se va con la cara partida el torero. Es que parece que si damos la vuelta al ruedo al toro y no corta trofeos, es que estamos haciendo de menos al torero. No. Estamos haciendo de más injusticia al toro. Que el toro ha estado bien, pero joder, pero si lo pinchas, ¿qué coño quieres que te demos? Pero el toro se merecerá también su reconocimiento. Y el toro cuando se le pita es porque es malo, cuando se le bronca es porque es muy malo, cuando se le aplaude o se le da ovación, tal. También necesita también el ganadero y el toro cuando tienes eso como el otro día, es que tiene que salir innato también del mundo taurino, que el toro es el principal exponente de aquí y es el que hay que cuidar. Y el toro, cuando es merece de la vuelta al ruedo, hay que dársela. Se corten o no trofeos y ya está. Efectivamente. Bueno, pues nos queda una. Andrés, ¿quieres empezar? Sí. Toros de Pedraza del Yeltes. ¿En Castelpilar? Aldeanueva. Aldeanueva. ¿Y Aldeanueva es lo mismo que... O sea, ¿el Pilar lleva Aldeanueva? Yo creo que ha tenido mezcla, ha echado algún semental, pero no es del... A ver, esto viene del Pilar, ¿eh? Por eso. Es que me sorprende el comportamiento. Bueno, me sorprende entre comillas. Son ganaderías completamente diferentes, primas, pero diferentes. El Pilar ahora está muy mal, pero ha tenido una época muy dorada, que es cuando allí fueron a comprar. O sea, lo quería todo el mundo. Tanto figuras como ganaderos. Correcto. 6 torazos de Pedraza del Yeltes para Román, José Enrique Colombo y el gran Isa Fonseca. Román, vuelta al ruedo y silencio. Colombo, vuelta al ruedo y silencio. Fonseca, silencio y oreja. Lo del gran, ¿por qué lo dices? Porque yo le he visto... Porque es mi amigo. Pequeñito. Lo digo porque es mi amigo y es un tío muy grande. Y ya está. Así de sencillo. ¿Te parece bien? Sí, es que he visto las fotos con el toro y no, me parecía de todo menos grande. Pues le preguntaron anoche en el 7º toro, que también estuvo,
¿Cómo se llamaba el toro del año pasado? Liririco o algo por el estilo, también de Pedraza del Yeltes, No me y acuerdo. por Brigadier, que decían que claro, que una persona, bueno, Fonseca es chiquitito, que cómo le veía la muerte, que si le resultaba fácil ver la cruz de los animales, y explicó cómo ha conseguido mejorar esa situación, y recomiendo que lo escuchen a través de él en el podcast, bueno, en el programa del Séptimo Toro, porque lo contó de una forma muy curiosa, y es que, si no me equivoco, en Dax, un toro de Pedraza de Yeltes, se le fue vivo, porque no fue capaz de verle la muerte. Entonces dice que le marcó tantísimo que empezó a practicar el entrar a matar en el carretón, poniendo el carretón encima de 2 ladrillos. Y así hacía un toro de Pedraza de Yeltes. Y dice que, claro, que cuando se enfrenta a los toros de Pedraza del Yeltes, pues ve la muerte relativamente fácil. Y que Brigadier, aunque era muy grande, dice que descolgó mucho y que mostraba la muerte muy fácil. Así que chiquitito, pero astuto. Eh, Colombo yo creo que sigue siendo... Es que sigue siendo un incomprendido de las ventas y sigue sin comprender las ventas. Joder. Bueno, luego. Román, pues en su línea de últimamente, creo que gustando y convenciendo, pero hay tardes que es que no termina de encajarse. Y Fonseca, pues en el primero, pues creo que estuvo regular, y en el segundo suyo, pues estuvo hecho un tío. Tuvo el valor de mostrar al toro, de mostrar a Brigadier. Creo que el mostrar a Brigadier, también eso hizo que el público estuviera también un poco con el torero mexicano, y eso se notó luego en la faena de Fonseca, que fue un faenón cortita, como reclamaba Andrés, cortita, o al menos a mí me pareció cortita, muy, muy, muy bien lidiado en todos los tercios, bueno, en el caballo no tanto, pero tanto Juan Carlos como Raúl Ruiz y Tito, como no podían ser otros, pues hicieron una lidia brutal. Ojo, debieron de dar una vuelta al ruedo. Nos olvidamos de que ellos también deben de ser premiados. Y para mí Brigadier, pues un torazo. Un toro bravo. No sé qué opináis. Yo Sí, creo que con lo de la vuelta al ruedo te has venido un poco arriba. yo creo totalmente de acuerdo. Pareciéndome que estuvieron sensacional, sensacional. Pero Exactamente. bueno, creo que lo de la vuelta al ruedo es algo excepcional, ¿Qué les, excepcional. Que qué les se ha visto faltó? ¿Qué les faltó? Pues que no son los protagonistas. Iván, efectivamente, o son sea, les subalternos faltó que son, vestirse de oro. coño, Mm, no yo los son los respeto, protagonistas, pero son parte de la lidia. yo los respeto muchísimo y les quiero muchísimo. Pero para eso está que saluden como entera mano, que saludaron a los tres, ¿eh? Yo es que Hasta Raúl pienso, Ruiz, quiero saludar. O sea, pero es que yo es que entonces, cada vez que hagamos esto, una buena lidia o una buena no, tal, no, no, ¿qué no, damos? no, no, yo, ¿Una yo no vuelta estoy al ruedo? hablando, es que yo no he Con el hablado de Tour una de Plata. lidia, no he hablado de una lidia buena. Lidias buenas hay muchas, no tantas como debería, pero lidias buenas hay muchas. Estoy hablando de que se le hicieron muy bien, muy, muy bien las cosas a Brigadier, A y mí me muy a pareció una favor del lidia toro. buena, pero yo no me voy a acordar de esta lidia dentro de 4 meses.
pues entonces Quiero debo decir, para estar que diesen equivocado la yo, pero vuelta al vamos, ruedo, tendría que ser la mejor lidia que yo haya visto. Quiero decir. para mí es una de las mejores lidias que he visto hace mucho tiempo. Bueno, a mí me pareció una buena lidia el toro, pero tampoco me pareció, o sea, muy buena lidia, pero no me pareció una lidia que fuera Excepcional. Rápida, excepcional. concisa, bien pareado, Ya, Iván, bien lidiado pero a un toro muy bueno. y a un toro muy exigente. Muy exigente, pero muy bueno. ¿Esa Sí, claro. lidia se le habría hecho un toro peor? Pues igual no. Bueno, de ellos los hemos visto también, Iván. Sí, O sea, pero sí, quiero decir, pero, es una vamos, lidia buena a un toro bueno. Lo que sí que estoy de acuerdo es que esa lidia ha contribuido a que Fonseca cortara una oreja. eso por Totalmente. supuesto. Sí. Eso es que estoy completamente de acuerdo, Sí. que una cosa va unida a la otra. Para mí, A pesar del caballo, sí, ha pero contribuido. la gente, vuelvo a repetir, somos de memoria muy corta todos. Mm. Y vemos los flashes que vemos anteriormente. Porque yo he visto toros en Madrid mansos de libro, ir al caballo mansos de libro, una Sí. lidia malísima y luego cortarle 2 orejas. Mm. Entonces, si tuviéramos buena retentiva, echaríamos retroactivamente el tipo atrás y diríamos, no, esto ha sido una guerra. ¿Y por qué nos pasa eso? Porque somos de retentiva corta. Y lo que ha dicho Andrés es verdad. Yo esta lidia, te lo juro, yo tengo capotazos sueltos de Raúl, pero yo he visto a Juan Carlos poner mejores pares de banderillas que los de otro día. Claro. Pero cuando todo va con una inercia, Eso todo es. parece más fácil. Pero también a ver, es que creo que hay que ponerle en contexto todo. ¿A cuántos pares de banderillas a un toro como el del otro día se le ponen de esa forma? Y por no hablar de Juan Carlos, que Pero es que, Iván, le tenemos no mucho podemos- cariño, pero no Tito, podemos ¿cuántas premiar, veces no podemos una persona premiar, como Tito, no, pero es que, Chaparrita también, etcétera, etcétera, quién le pone las banderillas como se las puso Brigadier? pero que no puedes premiarlo por el toro, que, o sea, Es que no es el toro, es el cómo lo hicieron a lo que lo hicieron. Claro, el problema es ver Está excepcional llevando las esto. castañas de los 3 ahora. El problema es ver excepcional esto. O sea, al final, la obligación de la cuadrilla es intentar hacer esto todos los días. El problema es que vemos tan excepcional que se haga una buena lidia que es que ya queremos que den la vuelta con las orejas y tirarles gallos y ramos de romero. Pero es que para mí la obligación de las cuadrillas es hacer esto. Exactamente. No olvidemos que son subalternos. Y el problema es que vemos 3 pares de banderillas bien puestos y 4 capotazos que se le dieron al toro abriendo y enseñándolo al matador, que para eso se lidia, Claro. y para armar la embestida, y nos parece excepcional. El problema, o sea, dentro de que son buenos y es muy buena cuadrilla, y yo lo he dicho siempre y lo he repetido cuando iban con Chicharro y las veces que les he visto con Fonseca igual, que es una cuadrilla buena. Ahora, el problema lo tienen el resto, que son una panda de ineptos y que no. El problema es no ver esto todos los días. Y que los sigan contratando a los que no lo hacen. ¿Por qué? Porque es que parece que cuando tienes una cuadrilla que pone bien y saluda, parece que el matador brilla menos. Perdone, señor, es que esto es una parte de esto. Póngase usted por encima de su cuadrilla, que es lo que tiene que hacer usted como matador. Y el resto, olvídese. A mí no me pegáis. Creo que he comentado más de una vez que había un matador de toros que decía que cuanto peor era su cuadrilla, mejor para él. Es que es el problema. Porque tú llegas, pegas un petardo en banderilla y te pones ahí a torear y le sacas 20 muletazos por abajo de limpios y escucha, y eres el puto amo. En cambio, tú imagínate si el otro día ya no fue secado, Fernando Real, llegas, tienes una cuadrilla que, como dice Andrés, que no están a la altura, ¿eh? Y pegas un petardo así. Yo es que no entiendo eso. Yo entiendo que cada uno tiene que hacer su trabajo. El picador tiene que picar bien, su alterno tiene que lidiar bien, tiene que banderillar bien. Y Le hemos perdido. Sí. La has cortado. Estaba diciendo mentiras. Le hemos perdido. Bueno, mientras recuperamos ahora, ya te oímos de nuevo. que te decía
que lo que a mí me parece su espacio es ahora. Que el banderillero tiene que banderillar bien y lidiar bien. El picador tiene que picar bien y tú esperas eso de tu cuadrilla. Igual que si te llegas y tienes mozo espadas un tipo que no sabe ponerte la taliguera ni los machos y vas con un macho para arriba y otro para abajo. O sea, al final creo que son profesionales y muy profesionales todos. Que no tenemos todas las mismas tardes, también es verdad. Pero de ahí a que esto ya sea como algo excepcional, no lo veo así. Yo es que para mí los hombres de plata y los picadores son parte del espectáculo, contribuyen tanto a bien como a mal, como tantísimas veces hemos hablado, sobre todo por el tema de la Copa Chenel. No, pero con lo que voy. Y por lo tanto, al igual que se les pita, se les grita, se les insulta cuando hacen horrorosamente mal su trabajo, Poco. también han de ser premiados. Sí, con la ovación, sí, vale. Pero hay momentos en los que yo creo que se les puede premiar con algo más. Este Ojo, año, Iván, vamos a instaurar que no se la convierte... banderilla de oro del estoconazo. Venga, y se ha acabado. Hecho. Ya está. Bueno, entonces ya suficiente. Con ese premio es suficiente. Ya la hemos Daniel, ¿con qué te quedas? ¿Con, No puedo votar, con Frenoso con Frenoso Brigadier? Cortito, que si no nos enrollamos mucho. Yo me quedo con Brigadier. Además, bueno, voy a decir, perdonad que no he hecho yo ningún de esta tarde, no hay ningún comentario. A mí me pareció, como bien habéis comentado, que se enseñó mucho al toro. Y creo que eso es algo que es de agradecer. Yo tenía gente que me decía que si Fonseca había estado por debajo, que... No. Yo, bajo mi punto de vista, quizá el pitón izquierdo pudo ser la debilidad de Fonseca, pero supo enseñarlo lo justo y saber cortar la faena por ese pitón en el momento justo también, ¿no? Y yo di por visto el toro, la verdad, tanto en el caballo como en la muleta. Creo que fue muy, muy, muy generoso y que se demostró que muchas veces por ir a favor del toro no se va en contra del torero. Lo que hace falta es que haya un toro bravo y aguante lo que tiene que aguantar. Y un torero macho enfrente. Efectivamente. Chema, ¿Frenoso o Brigadier? Pues ahora mismo no te podría decir. Te podría sacar cualidades de los dos, pero los dos en su encaste me gustaron los dos. Sí que es verdad, voy a repetir, si tú la gente mira los 3 puyazos que le pegó el Jalorente, si tú miras una lidia, miras que Frenoso no entró al caballo como debía entrar, tal, pero claro, el encaste que tiene Pedraza le hizo ir a menos y con 660 kilos, ¿no? Que eso es un hándicap positivo también. Pero es que el de Victoriano estuvo muy bien, tío. Es que son dos encastes diferentes que ojalá no salgan muchos toros así, porque sería señal de que la cabaña ganadera va bien y no lo que hemos visto todos los días. Yo me quedo en un empate técnico. Andrés. Qué políticamente correcto. Para mí, Brigadier. Yo coincido contigo. Entiendo que Frenoso fue un bravo como un tejón, pero a mí me transmitió más lo que yo entiendo por toro bravo, Brigadier. Para mí fue menos completo. Fue menos completo, pero transmitió más. Lo que pasa, o sea, también te digo, que fue menos completo, o sea, que fue menos completo Frenoso. A mí me pareció menos completo Frenoso. Fue menos completo porque no lo dejaron ver en el caballo. Pero es que fue un derroche de bravura en la muleta que... Es que iba más. En vez de ir un poquito a menos, iba cabeza más. Y cuanto más le exigía y más le bajaba la mano Fernando Adrián, más se crecía. Por eso, dentro de que creo que pueden ser claro. Los dos grandes toros, ojalá me equivoque, y esto lo hablaba con Dani el otro día, que yo creía que no íbamos a ver otro toro tan bravo como Brigadier, y nos sorprendió Frenoso, que creo que ha sido un toro muy, muy bravo también, pero para mí me transmitió más emoción y picorcito Brigadier. Una pregunta que os voy a hacer a los tres, a ver si tal. ¿Por qué este Frenoso no entró en la corrida Victoriano del Río? Siendo un toro de Madrid. Lo dijo Ricardo del Río en el 7º toro otra vez.
no cuadraba con ninguna de las corridas. De todos modos, Iván, es que nos traes un protagonista, macho, nos podías haber traído a algún protagonista así de más enjundia. Podemos Ninguno llamar a quiere- Florito, Iván. Ninguno quiere, no creo que quisiera venir al estogonazo. No somos de su nivel. No íbamos a dar demasiado, Andrés. Algo Bien que- sabido que no me va a meter, pero tutela otro tipo de personas, Daniel, por favor. Digo, Iván. Que al final se te va a venir la casa llena de menas y la has liado. Eso que te lo expliquen antes, porque es una larga historia. Pues no entró porque En a lo fin. mejor no se quería subir al camión ese día, Chema. También son cosas que pasan. Bueno, a mí, escucha, a mí que me entraba con la corrida, que no entraba con la corrida del otro día, Sí, Oye, dice, bro, que dijo, entraba con la corrida y te dijo con que la no del... entraba. Con la que no va a entrar va a ser con la siguiente. Pues eso está claro. Efectivamente. Bueno, ya acabas de dar el Y pie. por cierto, espera, que quería hacer otro apunte. Lo siento, pero es que me ha dejado un montón de cosas por decir según ibais hablando. Para que os hagáis a la idea de lo injustos que son muchas veces, y vuelvo al tema de lo de premiar al toro cuando nos han cortado las orejas y demás, que se aplaudiesen los puyazos a Brigadier, y que ese picador saliese ovacionado de la plaza, es de De traca. vergüenza. Es de traca. Y se hizo porque había un toro bravo. Y la gente lo vivió con emoción y aquello se Bueno, de hecho, Pero- la tarde siguiente se ha llevado una de las pitadas más gordas Coño. al menos de lo que llevamos de San Isidro. Después. Lo que pasa es que picó igual, Iván. Picó Claro. igual de mal las dos tardes. Lo que pasa es que en una En había un manso televisión y en otra había un dijeron- bravo. En televisión dijeron que la gente tenía poca memoria. Ahí lo dejo. y poca Entonces, afición también. sí. Pues Como la semana pasada hicimos el apostar por cada festejo que se viene esta semana, por o bien la ganadería, o bien el torero o novillero, por un torero o un novillero, depende, de las 4 cosas se puede elegir uno. Lo hemos puesto esta semana en redes sociales y ha tenido bastante aceptación, pues nos chinchamos y lo volvemos a hacer, y además con la participación de nuestro presidente favorito. Entonces, empezamos. De la novillada de mañana, día 20, novillos de Conde de Mayalde, Fabio Jiménez, el Mene, que no es el Mena, y Tomás Bastos. Andrés, ¿con quién te quedas? por no joderle a Dani, voy a decir el Meni. Venga. Gracias, Andrés. Daniel, Mayalde, sí o sí, en la tarde. Chema, Con Melody. ¿con Ah, quién? no, que no, que actuó Melody. Que actuó el chaval. Hostia, pues, es que me ponéis una tarde muy, muy complicada, la verdad, ¿eh? Venga, mójate con uno. Llama a Florito. He visto y con Tomás Bastos. Coincido contigo. Corrida del miércoles 21. Toro de Araúz de Robles, Morenito de Aranda, Fortes y Adrián de Torres. Chema, empiezas tú. Fortes. Andrés, Joder, sí, claro. Pues Fortes. Dani, No me voy a tapar, Fortes. Morenito. Aquí voy a volver yo de la playa, sí. Si te quiero dar algo, si quieres que te dé algo, pues voy. Jueves 22 de mayo. Alcurrucén, Castella, Perera, Luque. Empiezo yo. Alcurrucén. Dani. Luque tiene que resarcirse de la tarde del otro día. Chema. Iba a decir la infanta que iba a ir, pero bueno, diré Pereira. Vale. Viernes. A mí ni me pregunta, cabrón. Andrés, perdón, Andrés. Perdón, cuéntame. Me juego tu dinero, el tuyo, a que no hay puerta grande. Vale.
Pues Mira, mira, podemos cuidado. hacer unas apuestas de esto también. Sí, ¿verdad? No, estoy pensando para dar la vuelta a esto. Voy a dar una vuelta. Ya, bien. ¿Ves? Y de aquí salen cosas positivas. Viernes 23 de mayo. Emilio de Justo. Rocarrey, Tomás Rufo y la esperada corrida de Victoriano del Río y Toros de Cortés. Venga, Andrés, empiezas tú. Pues voy a apostar pues por los toros, por ejemplo. Vale. Pasa por Aguadillo porque no sé. Yo ese día lo dejo de decir, que he ido a tantas corridas así de tanta expectación y luego me he ido partido la cara que no espero nada de nada. Pues Yo tengo aquí a Alicia cogiéndome del cuello, tengo que decir Rocarrey. Bien. Tengo que decir Rocarrey, la tengo aquí presionando. Que te coja el cuello y no otro sitio. Alicia, te queremos. Déjate ver un día por el podcast. Yo quiero a Roca. ¿Ves? Yo A ver, también. ¿por qué Roca? ¿Por qué Roca, Alicia? A mí me gusta Peñalara. Se va corriendo. Se va corriendo. Yo creo que Tomás Rufo necesita el triunfo. No, o sea, joder, yo dinero, pero no hay forma. Creo que te iba a decir. Sábado 24 de mayo. Hostia, esta es la mejor de todas. Esta sabía que te iba a gustar, Andrés. ¡Dios! Juan Pedro Domecq. Los esperados. Juan Ortega y Pablo Aguado. Venga, empiezas tú, Andrés, para que veas. Ojalá se haga. Hay un buey que tiene nuevo florito que a ver si debuta. Y le probamos que está cruzado con Mertolengo, que es bien bonito el buey. Que es entero blanco, entero, menos la cabeza que es berrenda, es precioso. Está para formar una ganadería. En vez de un cara blanca, un cara negra, ¿no? Buah, pero es precioso, lo he visto en la finca, macho, tiene unas hechuras más buenas de embestir. Daniel. Es bueno el buey, Dani, apuesta. No voy a ir. Así que voy a apostar Por el buey. por Juan Pedro. No, confío. Es que las últimas corridas de Juan Pedro no han sido tan malas. No, y sin embargo, las últimas versiones de las dos estrellas del toreo no las estoy terminando de ver yo. Pues yo tengo comunión y no la voy a ver. Mejor. Así que voto por Juan Pedro. Chema. Hombre, yo teniendo en cuenta que el rey emérito tiene juicio con el de Cantabria, de las anchoas, pues, ¿qué quieres que te diga? El buey es bueno, Que gana el emérito, ¿no? Escucha, yo firmaría un empate y que salieran andando y yo qué sé, es que esto es como el día del viernes. ¿Qué quieres que te diga? Pues no espero absolutamente nada, sino una tarde de fracaso y de silencios. Por lo menos habrá sido barata, ¿no? Bueno. Que está no sé esto yo. muy caro. Yo, macho, mira, y la gente la espera y ¿sabes qué es lo peor? Que yo tengo la cosa de decir, es que igual nos perdemos algo. Sí. ¿Pero qué Vale. tienes? ¿Qué tienes que ir al centro de menores a firmar o algo? ¿Qué, Dani? Imagínate, no, tengo comunión también. Me voy a librar de No vamos a la misma, ¿eh? No vamos a la misma. Y no me podéis invitar a alguna de las dos. Aunque Claro, vaya a pagar claro. tu cubierto, ¿eh? Que yo pago. Tengo mi abono de sobra, Andrés, si le No, quieres. si lo que quiero es ir a la comunión. Puta, que tu abono de sobra no, le pierdes sol, que no te da sombra en todo el año. Hijo puta. Hombre, si yo tengo la última fila arriba del todo, ni me mojo, me da la sombra, apoyo la espalda. Sí. Mejor Pues así. eso. Bueno, Domingo, pues esta tarde. Domingo Digo 25. que es un buen día. Domingo 25. Fuenteimbro, Curro Díaz, Román y Diego San Román. Chema. Fua, lo tengo clarísimo en este caso. ¿Y? ¿Qué has dicho? Fuenteimbro, Curro Díaz, Román y Diego San Román. Fuenteimbro. Andrés. Yo también lo tengo claro. Fuenteimbro.
Venga, yo voy a decir Diego San Román. A tomar ¿Dani? poco. Y yo voy a confiar en Román. Antoñete. En Román, que el año pasado con Fuenteimbro estuvo como no gusta. Bueno. Tío, te jode. Estuvo muy bien el año pasado con la de Fuenteimbro, hombre. Sí. Me da a mí que Fuenteimbro va a meter un petardo este año, pero de los gordos. Bueno, pero el año Pero que viene, como trae 6, pues nada, vuelve a probar. 6 y 4 novilladas. Claro. Bueno, Ya se acabó la semana, ¿no, Iván? sí, ya se ha acabado. El lunes Gracias que viene a Dios. más. Venga, Para pues nada, eso- hasta luego. No. Quédate que vamos a hablar así un poco por encima de la Copa Chenel. Vuelvo a decir, sin meternos en líos, lo primero que hay que decir es que tanto Álvaro Burdiel como Guillermo García Pulido están los dos ya dados de alta hospitalaria y ya se están recuperando en casa. Desde aquí un fuerte abrazo a los dos y a recuperarse bien. Después, la semana pasada te invitamos, Chema, para que nos para que nos dieras tu punto de vista un poco de lo que habíamos visto anteriormente de la Copa Chenel. Entonces, pues esta semana no te escapas. ¿Qué es lo que más te ha gustado y con lo que más te ilusiona? De la eliminatoria anterior, ¿no? De todo lo que llevábamos de la Copa Chenel, sí. Bueno, pues en serio, yo creo que sobre todo lo que más me ilusiona es la asistencia de la gente a la plaza. Creo que se está sumando cada año más adeptos, ¿no? Que le entra ese gusanillo de la Copa Chenel. Creo que son buenas fechas. Ha habido para mí corridas muy interesantes, corridas decepcionantes también, ¿no? Toreros y que se postulaban como máximos favoritos que han caído a la primera de cambios, pero que creo que esto al final va acorde con lo que se ve en la plaza, ¿no? Quitando ciertas salvedades, uno en la plaza demuestra o da lo que quiere ser. Evidentemente, no es lo mismo una plaza de primera como Madrid y Valencia, con la Copa Chenel, un pueblo en Extremera, por decir, o en Torre de la Alameda o tal. Pero creo que ha habido cosas muy ilusionantes, ¿no? Evidentemente no puedo decir nombres, ¿no? Pero sí que ha habido ganaderías también que han estado arrozadas a la altura. Uh-huh. Y creo que nos espera una fase final bastante apasionante, pase quien pase, porque todavía no se sabe, ¿no? Pero que creo que vendrán con los deberes hechos, ¿no? Sí me gusta resaltar una, sobre todo porque creo que podría haber sido la más completa, ¿no? Que es la de Valdemoro, porque ya está a tiro pasado. Sí. Y creo que rozaron tanto las ganaderías como los toreros a gran altura. Y creo que sí merecerían un poquito de interés. Además, la Plaza Valdemoro llena completamente. Esas son de las corridas que al torero le gusta torear, al público le gusta asistir, al presidente le gusta presidir y hasta al guacilillo salir con el caballo. Porque ves un ambiente de buen rollo, de tal. Y al jurado votar. Y el jurado votar, claro. Sí, hombre, una corrida con siete orejas de la Copa Chenel, ¿eh? Porque yo no critico ni mucho menos lo que hagan otros circuitos, ¿no? Pero tú veas el circuito de Andalucía de novilladas y hay más rabos que toros que se lidian. Yo no sé cómo va a tenerlo, ¿no? Allí 16 orejas y 7 rabos. Joder, y si son solo 6 toros, pues yo creo que aquí se da un tipo de seriedad bastante importante, ¿no? Y creo que no se regala absolutamente nada. Todo el que está ahí seguro que será merecedor por motivos propios y sobre todo porque ha sido el mejor de cada tarde y habrá estado a la altura, pero siempre te queda la duda de qué hubiera pasado si a otro le hubiera entrado la entrada, le hubiera entrado la espada, si a otro no lo hubiera cogido, si a otro le hubiera salido el toro del anterior. Pero pero es para eso la Copa Chenel, ¿no? Hombre, escucha, es que es para dar visibilidad a la gente que realmente no tiene esas oportunidades. Me ha encantado ver muchos toreros en la Copa Chenel, muchísimos. Otros tantos no menos, pero hay muchos que sí que y te van a reforzar esa confianza en la Copa Chenel de cara a próximos años, de que salga esta gente que realmente va a ser toreros y son toreros y alguno podrá llegar a ser figura, o si no figura, vivir de esto, que es difícil.
Ayer toros de Alarpardo, espérate que voy a buscar aquí. Toros en Alarpardo, la tercera corrida de la segunda fase de la Copa Chenel, toros de Monte Alto y Monte la Ermita. Juanito, ovación y oreja. García Pulido, 2 orejas y cayó herido. Álvaro Burdiel, ovación y oreja. Se le dio la vuelta al ruedo al segundo toro, si no me equivoco, de Monte la Ermita. Sí. A ver, yo ¿Qué te pasa hago... con la carraspera, Mena? yo hago mi visión y luego, si queréis cambiar o opinar, pues ahí os quedo. Juanito creo que estuvo bien, poco más o menos igual que en su anterior corrida clasificatoria. García Pulido es una lástima que cayera herido porque en su primer toro volvió a demostrar que tenía muchas ganas o que tiene muchas ganas de ganar la Chenel, y Álvaro Burdiel pues creciendo. Yo le vi un poquito mejor que en su primera tarde, creciendo poco a poco. Fue una tarde entretenida, lástima las cogidas y eso. En tema ganadero, yo me quedo con Monte la Ermita. Creo que fue más completo los 3 de Monte la Ermita que los de Monte Alto. No entiendo la vuelta al ruedo al toro de Monte la Ermita porque creo que no era merecedor de ello, pero bueno, tampoco creo que haga daño. Dani, ¿tú qué estuviste? Cuidado. No te he oído, Chema, o sea, no es broma, se ha cortado. Cuidado. No. A ver, Juanito no me llegó a disgustar. La verdad que le vi bastante correcto con su lote. El problema es que tampoco me llegó a decir nada, ¿no? Y creo que al final hacia algún lado tienes que romper. Sea hacia el lado del arte, sea hacia el lado del valor, sea hacia algún lado, ¿no? Y tienes que definirte como torero y hacer que pasen cosas o seguir una línea, ¿no? Y a mí lo que yo le estoy viendo pues es que no termina de definirse. García Pulido me gustó bastante, sí que a lo mejor le vi algo ventajista, pero creo que coge muy bien el hilo de los toros y cuando le embisten no se le escapan. Creo que el concepto de ligar lo tiene muy, muy, muy aprendido, y aunque quede un pelín fuera, porque sí que es verdad que para mi gusto debe reunirse un poco más y quizá dar ese pasito hacia adentro, ¿no? Pero bueno, creo que también hay que entender lo que han toreado y oye, solo verle esa condición es algo importante. Y a Burdiel, pues quizá le pediría un poco más de García Pulido, ¿no? Que deje de definirse tanto como ese toreo de arte que tiene para aburrir y que comprenda que también, y más en este certamen, que a lo mejor es algo contrario a su forma de pensar o de expresar el toreo, tiene que sumar, ¿no? Y está bien, ¿no? Tú en mitad de una faena hacer unos ayudados por alto sin venir a cuento y gustarte y mostrar cómo eres, pero es que a lo mejor no toca hacerle eso al toro, ¿no? Entonces, pues bueno, me sigue faltando ese redondeo de faenas, a lo mejor que hablábamos también de Uceda Leal. Pero claro, son esos toreros con un concepto diferente que al final pues gusta, pero que en un certamen así pues se le puede complicar, no digo en esta ronda, pero quizá para rondas futuras centrarse un poco más en competir también, ¿no? Sí, totalmente. Chema, explícame la vuelta al ruedo al toro de Monte la Ermita.
Pues mira, salieron las mulillas. Yo le vi. Sí que es verdad. Yo debo reconocer que el caballo se le picó mal, evidentemente, pero fue una vez al caballo, ¿no? Pero fue de todos que a mí es lo que también Dani, ¿no? Viendo y invistiendo por ambos pitones de una manera excepcional. Si a lo mejor lo conjuntamos con toda la línea con toda la línea, pues a lo mejor luego, a toro pasado, pues dices tú, pues a lo mejor no era merecedor. O así, ¿no? Hay muchos que lo pidieron, hay muchísimos, ¿eh? Que pidieron la vuelta al ruedo. Y además, pues eso se optó por dar, pues se sacaron las 2 orejas y luego se dio la vuelta al ruedo a posteriori. A mí el toro me gustó, humilló, sacó bravura, sacó fuerza, sacó poder y no me parece un toro tan fácil, ¿no? Me parece un toro bravo, con raza, humillador. También toro para tirar un tacazo, era un toro muy cortito, bajito de manos, bien hecho, armado por delante, no vemos que te cogido una corona de 25 centímetros. Entonces para mí era un toro que un fenotipo perfecto para mí. Y no, entre los asesores que estamos allí y la petición que había, pues consideramos dar la vuelta al ruedo, que son cosas que esto es como antes cuando no había el VAR en el fútbol, ¿no? Cuando pitabas un penalti le pitabas, no había vuelta atrás. A lo mejor ahora, si en el mundo del toro nos hacen un VAR, No, pues por favor. llegamos a decir, no, le quitamos la vuelta al ruedo antes de que se la den, le quitamos la vuelta al ruedo. No me gustaría. No. Dejemos los toros como están. Pero que son decisiones que hay que tomar muchas veces en décimas segundo, en segundos, o tal igual, cuando todo el mundo está álgido arriba, te está protestando, uno que quiere el rabo, otro que quiere la oreja, otro que quiere la vuelta al ruedo, otro de abajo, otro está llamando hijo de puta de enfrente porque no se ha dado adelante y a este sí que le ha dado 2. Al final es un cúmulo de situaciones que es difícil de gestionar muchas veces. El que nunca haya estado arriba, yo algún día siempre le gustaría que se viniera a una corrida y viera todo eso que hay en la historia de atrás, ¿no? No lo que es sacar el baño, o sacar el baño yo creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero quiero que sepa toda la trayectoria que tiene todo el tema este, ¿no? Que tienes que mirar a una gente, uno te está haciendo una peineta, otro te está cagando en tu puta madre, otro te está viendo la oreja, otro y es que eso, aunque tú no lo creas, eso se ve. Y tienes que elegir y decidir. Y tú hablas con el de al lado y con el de otro lado. Y al final tomas una decisión que puede ser la más o menos correcta. Pues puede ser. Que en este caso una vuelta al ruedo no hace daño y no pasa nada, también. Pero yo en ese momento sí que estaba convencido y sigo estando convencido de la vuelta al ruedo. Es lo que quiero decir. Sí. No digo que no. Es lo que decía. A ver, que si se le daba, pues... Si se le daba no hacía daño. Yo no lo vi. Pero vamos, que tampoco es para rasgarse las venas. A mí, Sema, te hago una proposición. Lo que sí que, perdón Iván, lo que sí que me gustaría destacar, y lo has dicho tú, me parece, o sea, tenía muchas esperanzas en Monte Alto, obviamente no defraudó, estuvo bien la corrida, ¿no? Pero joder, me sorprendió muy gratamente lo de Monte la Ermita. A mí el toro de vuelta me pareció un toro completo y me pareció un buen toro. No me pareció un toro de vuelta, pero me pareció un buen toro. Pero es que el negro siguiente me pareció un toro con una transmisión que si ves, a mí lo que me sorprendió, y te digo gratamente, es que de los toros de tipología completamente distinta, y embistieron el negro le sacaba 100 kilos o más al castaño. Sí. El otro era un zapato cortito, tal. Este toro, tú le veías salir, cuando le vio salir, o sea, un toro a priori alto, con mucho morrillo, ensilletado, destartalado, y luego como vistió, no sé, que se puede decir que al final dices tú, pones la balanza, y el otro, bueno, pues se dejó y tal. Pero hombre, creo que estuvo mucho mejor, y vamos, yo creo que no hay ninguna duda que Monte la Ermita, quedando ese toro que se fue a la suspensión, quedando ahí, pero estuvo por encima Monte la Ermita que Monte Alto. Sí. Y es amigos míos, son amigos míos los dos, pero creo que es justo decir cuando se dicen las cosas y se dicen con la verdad en la mano y viendo las imágenes, es lo que hay. Hemos valorado positivamente muchas veces a Monte Alto como para no poder decir que una tarde está por debajo. Chema, bueno, es lo que hay. Por suerte o por desgracia, de hecho, no hemos quedado con nadie, así que las cosas como son. Estamos deseando volver a alabar los toros de Monte Alto, pero en este caso no ha sido así.
entró en sustitución del Bellosino y creo que era una sustitución más que merecida. O sea, una cosa no quita la otra. Y además muy digna. Chema, te hago un reto. Llévate a Andrés un día de asesor. Bueno, si hombre, ¿qué quieres? ¿Que nos peleemos? Nos vamos a hacer virales, Chema, no te preocupes. Ya te digo. No, hombre, escucha, yo no me importa llamar a nadie de asesor. Además, hay mucha gente que me dice, oye, pues, que son gente taurina. Yo, por ejemplo, sea uno que no me podría llevar nunca. Pero no porque quiera, sino porque no se puede presentar allí en pantalones cortos, una camiseta, y porque hay que estar a la altura de lo que se va. Te voy a mandar una foto para que la veas si la encuentro por ahí, de lo que es una persona elegante en un palco, ¿vale? Tú en Colmenar, ¿no? Sí. Bueno, Andrés, ¿coges el testigo? Yo ¿Coges sí, el reto? ¿Te subes con Chema un día al palco? Si vamos a comer, no hay problema. ¿No? El problema luego es llegar. Ya habrá alguien, ya será de día. Señores, un auténtico placer. Hoy le hemos echado más larga que últimamente, pero creo que también merecíamos un día así distendido y hablando de lo que más nos gusta, que son los toros, y con gente, pues, gente de bien. Entonces, muchas gracias por el rato, chicos, y un placer. Gracias por la visita. Escuchar, mandar lo que vais a comer el sábado, que a lo mejor Andrés y yo nos vamos para allá. Vale, Hecho, cuenta con ello. Un abrazo, chicos. Un abrazo para todos y espero veros pronto, de verdad. Sí, te lo presento. Venga, hasta luego. Hasta luego, chicos. Hola, chicos, yo voy a ver si pego el último cromos. Adiós.